Muy buenos días, hermanos. Seamos todos bienvenidos, ¿verdad? A la casa de nuestro Dios. Gracias a Dios por la bendición, por la oportunidad que tenemos de estar congregados en su nombre. Gracias a Dios también por cada uno de los cantos del programa, que también es de bendición, hermanos, el poder alabar y glorificar su nombre. Además de que es parte de lo que Dios nos pide, ¿verdad? Y requiere también cuando nos congregamos. De hecho, ahí en el Salmo 100 podemos ver, ¿verdad?, esa invitación a venir hasta su casa, entrar por las puertas, ¿verdad?, con acción de gracias. Dice, por sus atrios, con alabanza. Dice, alabar, bendecir su nombre. Eso es lo que el Señor quiere, que honremos y glorifiquemos su nombre, hermanos. Y gracias a Dios porque tenemos esa oportunidad de hacerlo, de saludarnos unos a otros. Y también, bueno, vamos a permitir, ¿verdad? Ahorita ya me acordé, ¿verdad?, que los niños pueden pasar a su clase. Todos los niños pueden pasar a clase. Y los jóvenes, también los jóvenes que estén todavía por aquí, les invitamos a que pasen a su clase. Y bueno, hermanos, gracias a Dios también por este día y por lo que se celebra. Amén. Amén. Gracias a Dios por este día y por lo que se celebra. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos, porque hay algunos hermanos que tenemos una doble bendición, pero hay algunos que tenemos una triple bendición. En primer lugar, porque el Señor nos ha dado la bendición de ser papás. Amén. Gracias a Dios porque a algunos el Señor nos ha dado esa bendición. Gracias a Dios por nuestros papás. Es una bendición también cada uno de nuestros papás, ¿verdad? Esa persona que el Señor usó, ¿verdad? A través del cual también fue el medio por el cual nosotros podamos estar aquí, y gracias a Dios por ello. Pero también, hermanos, en tercer lugar, gracias a Dios porque tenemos un Padre celestial, que si nuestros padres terrenales son una bendición, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos. Es lo que decía nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dará buenas cosas a los que le pidan. Y gracias a Dios por esa bendición, por ese Padre celestial que tenemos inigualable, hermanos, que es una bendición. Dice la palabra de Dios, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Y gracias a Dios por ese amor con el cual nos ha amado, porque ha prolongado su misericordia, hermanos. Gracias a Dios por cada una de sus bendiciones. Gracias a Dios por ese ejemplo a través del cual podemos aprender a ser padres, los padres que Él quiere que seamos, que nuestros hijos necesitan y que esta sociedad, hermanos, urge que podamos ser, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, por este día, por lo que estamos celebrando. Y hoy, con base en este día tan especial que es el Día del Padre, quiero que toquemos un tema que es alusivo. Cuando fue el Día de las Mamás, celebramos las mamás, pues tomamos un mensaje, ¿verdad?, alusivo a las mamás y resaltamos a una mamá. ¿Recuerdan qué mamá fue? Salomé. ¿Recuerdan la mamá de Jacobo y Juan? Salomé. Y el título, ¿verdad?, veíamos es que la mamá que busca lo mejor. Eso es lo que veíamos. Y en esta mañana, hermanos, quiero que de igual manera resaltemos a un padre, hermanos, que sin duda es un ejemplo a seguir, porque cuando enfrentó una situación, una prueba difícil y el dolor más grande que un padre o que una mamá puede experimentar, el cual tiene que ver con ¿quiénes? Con sus hijos, podemos ver, hermanos, que buscó a nuestro Dios, que se humilló delante de nuestro Dios y actuó como todos deberíamos de actuar. Y en este ejemplo, hermanos, vamos a resaltar varias cosas. Su historia se encuentra narrada en 3 de los evangelios. Juan es el único que no narra su historia, pero Mateo, Marcos y Lucas sí lo hacen. Y me gustaría que lo revisáramos, hermanos, que viéramos estos pasajes paralelos para poder tener en contexto la historia. Recordemos que se complementan cada uno de los evangelios y que podamos, hermanos, tener el panorama completo. Dice ahí en Mateo capítulo 9, Mateo 9, en el versículo 18 y versículo 19. Después estaremos saltándonos, porque hay un paréntesis que también lo vamos a mencionar, pero por ahorita como introducción nos estaremos saltando al versículo 23
y terminaremos en el 26. ¿Ya lo tienen, Mateo 9? ¿Sí? ¿Qué dice, hermanos? El versículo 18, por favor ustedes, ¿qué dicen? Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. 23. Les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Ahora vamos a Marcos. Marcos capítulo 5. Versículo 21 al 24 y luego saltamos al 35 al 43. Marcos nos da un poquito más de detalles. Dice la palabra de Dios en el versículo 21, ahora inicio yo, dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, luego que le vio, se mostró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No le permitió que siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Y por último, Lucas, capítulo 8. Lucas 8. Versículos 40 al 42 y luego saltamos al 49 hasta el versículo 56. Ahora inician ustedes, por favor, Lucas 8, 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba, la multitud se reunía. Versículo 49, estaba hablando aún, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, la
Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Oremos, hermanos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque nos das esta bendición de poder honrar y glorificar tu nombre, alabarte, Señor, por el gran Padre que eres para nosotros. Gracias te damos porque en ti tenemos todo, porque no hay falla, no hay error. Te damos gracias por toda tu ayuda y también te damos gracias, Señor, por nuestros padres terrenales con los cuales tú también nos has bendecido, Señor, y aún también por la bendición y el privilegio que tenemos, Señor, algunos de poder ser padres. También te damos gracias por ello, Señor. Y gracias te damos por el ejemplo de este varón, a través del cual, Señor, estaremos meditando, Señor, y que en cada una de las acciones que llevo a cabo, que son las mismas, Señor, que tú quieres que llevemos a cabo, Señor, en medio de cada una de nuestras situaciones. Ayúdanos, Señor, ponemos en tus manos este tiempo, te lo pedimos, te lo rogamos, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, de acuerdo con el contexto que encontramos aquí en Lucas, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo regresaba de la región de los gentiles alrededor del mar de Galilea. Más específicamente, lo recordarán, de la región llamada Gadara, en donde tuvo un encuentro con un hombre endemoniado, ¿verdad? Que se le llega a llamar el endemoniado, no ganadero, ¿verdad? Sino gadareno, ¿verdad? Porque era de esa región de Gadara. Podemos ver el gran milagro que hace nuestro Señor Jesucristo, porque lo libera y lo transforma de una manera maravillosa. Tanto es así que la gente se admiraba, se sorprendía y hasta tuvieron temor. Porque cuando le vieron sentado, vestido y en su juicio cabal, ¿verdad? En su sano juicio, dijeron ellos, qué tremendo, ¿o no? Qué poder, qué autoridad, ¿verdad? Y este hombre quería seguir con él, quería continuar, quería acompañarlo, pero el Señor lo manda a predicar el evangelio, a compartir las buenas nuevas, contarle a los suyos cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Y regresando de eso, podemos ver, hermanos, Lucas nos dice que le recibió una multitud gozosa, una multitud ansiosa, porque dice que le estaban esperando. Le esperaban, y es que, hermanos, dentro de esta multitud, sin duda, había muchas personas que habían escuchado la fama del Señor Jesucristo. Entre ellos, un varón, ¿verdad?, que era principal de la sinagoga. ¿Cómo se llamaba este hombre? ¿Lo pudieron notar? Jairo. Se llamaba Jairo, principal de la sinagoga, que como parte de sus responsabilidades, hermanos, tenía el encargo de cuidar, obviamente, de la sinagoga, del edificio, de las instalaciones, lo que nos muestra que era un hombre, Jairo, de confianza. Era un hombre sobre el cual se había depositado confianza. Tenía también, hermanos, o estaba preparado, tenía la responsabilidad de preparar el culto, el servicio, de buscar personas que pudiesen participar. Tenía la responsabilidad de encargar el resguardo de los rollos de la ley, que cada día de reposo, cada vez que se reunían en la sinagoga, se abrían y se leían. De hecho, el mismo Señor Jesucristo lo recuerda. En una ocasión, puesto en pie, comenzó a leer una escritura que hablaba de él, y él mismo dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Y Jairo tenía esa responsabilidad de dar ese paso, de dar lugar, de buscar personas que se hicieran cargo, lo cual nos habla de que era un hombre responsable, de que era un hombre dedicado, que era un hombre diligente, hermanos, consagrado a su ministerio, consagrado a su labor, al igual que era un hombre de autoridad. Sin duda que era un hombre que tenía un buen testimonio. Dentro de la sinagoga, las personas le reconocían a Jairo como un hombre religioso, como un hombre devoto. Esto hacía, hermanos, que fuera respetado en la comunidad. Y sin duda, hermanos, que esto también nos sirve de ejemplo para nosotros. Pero no quiero que nos enfoquemos en esto, aunque es de gran ejemplo para nuestras vidas. Mi propósito es que nos enfoquemos en algo más, que tiene que ver con lo que nuestro Señor Jesucristo está presentando aquí.
con el problema con el cual Jairo se estaba enfrentando. Porque así, hermanos, como ninguno de nosotros, ¿cierto?, no nos podemos jactar del día de mañana. De hecho, la palabra de Dios dice que no nos jactemos del día de mañana porque no sabemos qué dará de sí el día. Llegó a la vida de Jairo, de su esposa, de su familia, una gran prueba. Algo que le pesa muchísimo a los padres. Porque dice la palabra de Dios que su hijita, como de 12 años, había enfermado. Y sin duda había pasado el tiempo y no había mejorado. Al contrario, estaba peor. Dice la palabra de Dios que estaba ya en las últimas, estaba gravemente enferma. Estaba agonizando, hermanos. Y es que miren lo que dice, hermanos, ahí en los versículos 40 al versículo 42 nuevamente dice, ahí en Lucas capítulo 8, versículo 40 al 42. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una, ¿qué dice? Hija única. Esto todavía hacía más dolorosa la situación, ¿cierto? Porque tenía una sola hija, y esa sola hija estaba enferma. Dice nuevamente en el versículo 42, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Estaba en las últimas. Estaba esta muchachita muriendo. Estaba gravemente enferma. Y termina el versículo 42, y mientras iba, la multitud le oprimía, hermanos, como lo mencionábamos al principio en esta historia, hermanos. Aquí podemos ver el ejemplo de un papá que frente a la prueba y el dolor más grande que podemos enfrentar los padres, actuó como todos, no solamente los papás, sino también las mamás, los jóvenes, ¿verdad? Los hijos, todos deberíamos de actuar. Por lo que el título de la enseñanza, porque se me estaba pasando, el título de la enseñanza es: sigamos el ejemplo de Jairo. Dice la palabra de Dios, hermanos, que el principal ejemplo para nosotros es nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero lo recordábamos también el miércoles y el jueves, que en la palabra de Dios, Dios nos ha dejado ejemplos para que los sigamos, para que aprendamos en cabeza ajena. Y este es uno de ellos, hermanos, el cual podemos seguir. Así que sigamos el ejemplo de Jairo, número 1, pues cuando enfrentó esta difícil prueba por la gravedad en la salud de su hija, no enfrentó el problema solo. No enfrentó el problema solo. Se humilló e imploró la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que esto es un gran ejemplo para nosotros los varones. Porque una de nuestras tendencias que tenemos los varones muchas veces es aguardar silencio cuando las cosas no andan bien, cuando las cosas se complican, cuando las cosas se agravan, cuando surgen los problemas, cuando se presentan las adversidades. Una de las tendencias que tenemos es guardar silencio. Es guardar silencio, no hablar de la situación. Otra de las tendencias es a no reconocer que hay situaciones que en ocasiones se nos escapan de las manos, que no podemos con ellas, que no tenemos el control, hermanos, y que muchas veces ante ello no sabemos qué hacer. Pero muchas de las veces nos cuesta trabajo admitirlo, nos cuesta trabajo reconocerlo, al igual que nuestra tendencia también, hermanos, en ocasiones es aislarnos y enfrentar solos las dificultades. Hacerlo nosotros solos, enfrentar las situaciones, pensando, hermanos, por nuestro ego, pensando por nuestro orgullo y muchas veces inclusive hablando de nuestra cultura, por el machismo, que nosotros solos podemos. Que nosotros solos vamos a salir adelante, que nosotros vamos a encontrar la solución, ¿cierto? Que nosotros, ¿verdad? Tenemos la respuesta.
o ante nuestra responsabilidad, hermanos, que tenemos, que nuestro deber como cabezas, llegamos a pensar que nuestro deber como cabezas de hogar es ser fuertes. Es ser fuertes y no ser una carga, sino sostener y sacar adelante a nuestra familia. Es lo que muchas veces llegamos a pensar, lo cual, si bien, hermanos, en cierta manera es cierto o no, porque somos la cabeza del hogar, ¿cierto? En cierta manera es cierto porque vamos a dar cuenta algún día ante la presencia de nuestro Dios. Sin embargo, no es verdad que tengamos que enfrentar y sacar adelante las cosas. Eso no es verdad. Si no, entonces, hermanos, ¿para qué Dios le dio al hombre una ayuda idónea? Porque fue Dios el que dijo, lo recuerdan ahí en Génesis capítulo 2, versículo 18, ¿qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué dijo Dios? Le haré ayuda idónea. Entonces, ¿para qué Dios nos dio una ayuda idónea? ¿Para qué Dios nos dio un complemento? Si podíamos nosotros solos, ¿cierto? Pero no era así. No era así. Al igual, hermanos, que al tratarse de cada uno de nosotros y enfrentar los problemas de la vida solo, hermanos, Dios no nos dejó, hermanos, desamparados. Al contrario, puso en nosotros, hermanos, una necesidad de ayudar a los demás y de buscar el apoyo en otras personas. Es por eso que, como la semana pasada lo veíamos, ahí en Hebreos capítulo 13 nos dice que no nos olvidemos de la ayuda mutua, porque es de un sacrificio que nuestro Dios se agrada. Él quiere que nos ayudemos, hermanos, y mejor aún, hermanos, Dios desea y se agrada cuando buscamos su ayuda. Cuando dependemos de Él, hermanos. Es por eso que ahí en el Salmo 146, que le invito a que lo busquemos, nos dice lo siguiente. Salmo 146, versículo 5. Salmo 146, 5. Dice así la palabra del Señor. Si ya llegaron, acompáñenme, y si no pueden escucharlo, dice: bienaventurado, ¿ya están ahí? Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Y es que, hermanos, la realidad es que no podemos, ¿sí o no? No podemos solos. Hay cosas, hermanos, con las cuales Dios, o ante las cuales Dios nos ha dado esa capacidad de razonamiento. Dios nos ha dado la inteligencia, para Dios nos da sabiduría para poder dar esa solución a esos problemas, pero es Dios quien nos lo ha dado. Solos no podemos, le necesitamos, hermanos. Cristo mismo nos dijo, hermanos, o el apóstol, a través del apóstol Pablo, que si podemos todo es porque Cristo nos fortalece, de tal manera que separados de Él, nada podemos hacer. Como también lo dice ahí en Juan capítulo 15. Así que, como lo veíamos también, hermanos, la semana pasada, no busquemos la ayuda en el mundo, ¿cierto? ¿Lo recuerdan que lo veíamos? No busquemos la ayuda del mundo, hermanos, y como lo vemos en el ejemplo de Jairo, reconozcamos que hay cosas, que hay muchas cosas, hermanos, que se nos escapan de nuestras manos y que hay situaciones en las cuales no sabemos qué hacer, por lo que la mejor decisión que podemos tomar es no ser sabios en nuestra propia opinión. Esa es la mejor decisión que podemos tomar. No ser sabios en nuestra propia opinión. No fiarnos de nuestra propia prudencia, sin reconocer a Dios en todos nuestros caminos, hermanos. Y esto es otra de las cosas, siguiendo el ejemplo de Jairo, que necesitamos hacer. Reconocer la grandeza y nuestra necesidad de Cristo, humillándonos e implorando su ayuda. Porque es algo que no nos gusta hacer. Muchas veces los hombres, ¿verdad? Aún también hay mujeres, pero a veces por el orgullo, por el ego, no nos gusta rogar, no nos gusta suplicar. Pero aquí podemos ver a un hombre principal de la sinagoga, postrado a los pies del Señor Jesucristo, ¿haciendo qué? Rogando, suplicando, implorando, hermanos, su ayuda. Jairo no le estorbó su posición como principal de la sinagoga, se postró y humilló. A Jairo no le estorbó tampoco la multitud que estaba presente teniendo temor. ¿Qué es lo que iban a pensar de él, cierto? ¿Y qué van a decir de mí?
¿Y qué van a pensar de mí siendo yo el principal de la sinagoga? A él no le importó eso, a él no le estorbó eso. Él fue a Cristo e imploró, dice la palabra de Dios, que rogó mucho. Miren lo que dice ahí en Marcos capítulo 5. Vamos a Marcos capítulo 5, versículo 21 al 23. Marcos 5, 21 al 23. Y esto es algo que necesitamos hacer con nuestro Señor. Cristo le dijo en una ocasión a sus discípulos, le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y ¿qué? Y no desmayar, hablando del ruego insistente que debemos elevar a Dios por cada una de nuestras situaciones, por cada una de nuestras necesidades, sin darnos por vencidos, porque también dice la palabra de Dios que debemos orar sin cesar, de manera constante y continua, hacerlo siempre. ¿Qué dice Marcos capítulo 5? Versículo 21 al versículo 23. ¿Qué dice? Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, ¿qué hizo? A ti te andaba buscando. Señor, contigo venía. Y se postró a sus pies. Y dice en el 23, y le rogó mucho. No le dijo una vez, no le dijo dos veces. Le rogaba y le rogó mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivir. Por favor, Señor, ven. Acompáñame a la casa, porque eso es lo que pedía Jairo, hermanos. Y es que, hermanos, qué importante es esto, porque no hay manera de ser ayudados y descansar sin esta actitud de Jairo. Una actitud de humildad, una actitud de sumisión, una actitud de total dependencia para con nuestro Dios. Tanto es así que Pedro nos dice en 1 de Pedro 5, versículos 6 y 7, que si nos humillamos seremos exaltados, pero también vamos a poder descansar en Él al echar toda nuestra ansiedad. Miren lo que dice 1 de Pedro 5, 6 y 7. 1 de Pedro 5, 6 y 7. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice, hermanos? Por favor, 6 y 7. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Primer paso. Y luego, ¿qué dice el 7? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, sabiendo que Él tiene, estando convencidos que Él tiene cuidado de vosotros. Pero no hay manera si no nos humillamos. No hay manera si no nos ponemos bajo la poderosa mano de nuestro Dios, si no somos sumisos. Es por eso, hermanos, que sigamos el ejemplo de Jairo. En primer lugar, hermanos, porque cuando enfrentó esta difícil prueba, hermanos, por la gravedad en la salud de su hija, hermanos, no lo enfrentó solo, no enfrentó este problema solo. Se humilló e imploró la mejor ayuda que podía implorar, la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que necesitamos hacer. Pero eso viene de un reconocimiento de la grandeza de nuestro Dios y de nuestras limitaciones, de nuestra gran necesidad de nuestro Señor Jesucristo. Que hagamos a un lado nuestro ego y vayamos a Él reconociendo que le necesitamos. ¿Qué le necesitamos? Que no podemos solos, así como Josafat y todo Judá, cuando se humillaron delante del Señor, se postraron delante de Él, junto con sus familias, qué gran ejemplo para sus hijos, ¿o no? Ver a sus padres humillados, reconociendo que no había en ellos fuerza contra tan grande multitud que venía contra ellos, humillados y reconociendo que no sabían qué hacer. Es por eso que le necesitaban y a Él volvían sus ojos. Creo que son de los mejores ejemplos que podemos encontrar en nuestros padres y darles a nuestros hijos sobre la necesidad que tenemos de nuestro Señor. Porque ellos también enfrentarán problemas. Ellos también pasarán por circunstancias difíciles.
ellos también habrá situaciones en las cuales no sabrán qué hacer, que las cosas se les saldrán de las manos y ellos necesitan darse cuenta que el único que les puede ayudar es ¿quién, hermanos? Es Dios, es Cristo. Por eso es muy importante, hermanos, que no nos aislemos, que no nos escondamos, sino que abramos a nuestros hijos, ¿verdad? Y que hablemos acerca de esa lucha que tengamos, pero también de la confianza que tenemos en nuestro Señor, que Él es el único que nos puede ayudar. Y que vean cómo buscamos al Señor y cómo Dios obra, como lo vemos en este ejemplo. Hermanos, sigamos el ejemplo de nuestro Señor, el ejemplo de Jairo. Número 2, pues no solo se humilló e imploró su ayuda, podemos ver que también confió en Cristo, que solo Él podía sanar a su hija. Miren, hermanos, vamos a ver ahí en Mateo 9, versículo 18. Mateo 9, versículo 18. Porque pareciera, hermanos, que esto es lo mismo. El humillarse y buscar la ayuda del Señor y el confiar, sin duda va de la mano, pero no siempre se da. Porque muchas veces reconocemos que necesitamos su ayuda y le buscamos, pero no le buscamos con lo que deberíamos buscarle, que es con una plena y completa fe. Confianza en nuestro Dios. Buscamos, ¿verdad? Tratando como este padre de familia que llegó con el Señor Jesucristo, un padre de un hijo endemoniado, y le dijo, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pero el Señor le hizo ver que lo que hacía falta era fe. ¿Qué dice, hermanos? Mateo capítulo 9, versículo 18. Ayúdenme a leerlo. ¿Qué dice? Mas ven y pon tu mano en ella y vivirá. Ahora aquí Mateo resalta, hermanos, que su hija acababa de morir, ¿cierto? Tal vez nosotros sabemos que los evangelios se complementan, ¿cierto? Y podemos ver en la historia que nos presenta Marcos y que nos presenta Lucas, es que la muchachita, ¿verdad? Mientras estaban ahí murió y uno le vino a decir, posiblemente Mateo ya había escuchado el rumor, ¿cierto? Que esta pequeñita ya había muerto, de hecho estaba ya en las últimas y por eso lo resalta. Sin embargo, los dos, Marcos y Lucas, nos dicen que estaban en ese proceso, pero podemos ver la seguridad que tenía. Ahora Marcos 5, versículo 23. Marcos 5, versículo 23. ¿Qué dice? Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. En estos dos versículos, hermanos, y sin duda también en Lucas, aunque Lucas no lo dice, podemos ver que Jairo estaba seguro de una cosa. ¿De qué es lo que estaba seguro, hermanos? Estaba plena y completamente seguro que si Jesús, y se quedaba corto, ¿no? Pero estaba completamente seguro que si Jesús lo acompañaba a su casa, entraba junto con él en donde estaba su pequeñita y ponía las manos sobre ella, su hijita iba a sanar y viviría. Estaba completamente seguro de eso. Esa era la confianza que tenía, hermanos. Y esta es la misma certeza que nosotros necesitamos. Es la misma seguridad, la misma confianza, hermanos, que necesitamos tener de nuestro Señor Jesucristo, que no hay nada que sea imposible para Él, por lo que tiene el poder para ayudarnos y resolver cualquier cosa que necesitamos. Pero como dice el dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. Porque no solamente se trata con saberlo, es necesario con creerlo. Y no solamente creer en Dios, es necesario creerle a Dios, depositar nuestra plena y confianza en nuestro Señor, hermanos. Es necesario creer. Jesús le dijo a María, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Recuerdan cuando sucedió lo de Lázaro? No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. En otra ocasión le dijo a sus discípulos, allí en Mateo 21, 22, les dijo, y todo lo que pidiereis en oración, ¿qué dijo?
creyendo lo recibiréis. Porque esa es la clave. Necesitamos creerlo. Podemos pedirlo, pero Santiago también nos hace ver, pero pida con fe. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastrada por el viento de una parte a otra. Y luego dice, no piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Lo que necesitamos es creer, necesitamos confiar en nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sigamos el ejemplo de Jairo, pues no solo se humilló e imploró su ayuda, también confió plenamente en nuestro Señor Jesucristo, que solo Él podía sanar a su hijo. Hermanos, nosotros estamos convencidos de eso, que nuestro Señor Jesucristo es el único que se puede encargar de cada una de nuestras situaciones. Esa es la confianza, es la certeza que tenemos que tener, hermanos, y no solamente aquí, sino acá. Debe ser una convicción en nuestra vida, para que cuando se presenten las circunstancias, nosotros, hermanos, podamos confiar en Él, podamos hacer su voluntad y disfrutar de esa maravillosa paz que podemos experimentar en Él. Amén. Cuando descansamos en Él, hermanos. Así que sigamos el ejemplo de Jairo. Número 3, hermanos. Pues no solo se humilló y imploró su ayuda, ya lo vimos, también confió en Cristo, hermanos, que solo Él podía sanar a su hija, hermanos. De tal manera que vemos en la historia que al ver la fe de este padre preocupado por su hija, el Señor Jesucristo toma una decisión. ¿Cuál fue esa decisión? Acompañar a Jairo. Acompañarle, seguirle hasta su casa. Sin embargo, mientras iban, una mujer que había padecido de flujo de sangre durante ¿cuántos años? 12 años, y había gastado todo su dinero sin que nada le ayudara, y ningún médico le había podido ayudar, sino al contrario, dice que su situación se empeoraba, hermanos. Podemos ver que se acerca por detrás del Señor Jesucristo, toca el manto de Jesús con fe, porque ella misma había dicho aquí en Marcos capítulo 5, versículo 28, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Y así fue. Dice el versículo 29 que enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Esto hizo que el Señor Jesucristo se detuviera. ¿A dónde iba? A la casa de Jairo. ¿Con qué motivo? Sanar a su hija. ¿Y qué hace cuando esta mujer, verdad, toca a Jesús? ¿Qué hace Jesús? Se detiene. Se detiene. Dice aquí, hermanos, en Lucas 8:45, preguntando, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Y yo estoy seguro que tal vez Jairo, así como nosotros, cuando llevamos prisa y algo que nos detiene, ¿qué queremos? Yo creo que Jairo dice, sí, Señor, es cierto, ¿verdad? ¿A quién no te va a tocar? Mira cómo están, es una multitud que se está agolpando, ¿verdad? Sentimos que nos asfixia. Hay muchas personas, vamos a seguirle, ¿verdad? Vamos a la casa, recuerda a mi hijita, ¿verdad? Está enferma, está gravemente, por favor, vamos a seguir adelante. Sin duda Jairo con ese deseo de seguir adelante. Sin embargo, hermanos, podemos ver aquí otra característica que debemos seguir del ejemplo de Jairo, pues aun cuando estaba luchando con la premura del tiempo por la gravedad de su hija, porque no debemos perder de vista de esto, que estaba al borde de la muerte, hermanos. Sin embargo, a pesar de esto, fue paciente. Fue paciente poniéndose en las manos y voluntad de Jesús. Y es que, hermanos, si nosotros, ahorita lo vamos a leer, pero Jairo no actuó como muchos de nosotros tal vez lo haríamos. Jairo no actuó como en ocasiones nosotros lo hemos hecho, con desesperación, al ver que la ayuda se está demorando, que no viene, que no llega. Y es que, hermanos, podemos esperar cuando las cosas están bien, ¿cierto? O cuando las cosas no están tan mal. Pero cuando las cosas se complican, ahí es donde nos empezamos a impacientar. Cuando pasa el tiempo y no se resuelven, ahí es cuando nos comenzamos a desesperar. Ahí es cuando empezamos a inquietarnos, hermanos. Ahí es cuando queremos que la ayuda se dé ya. Y si no es así, actuamos con desesperación. O a veces actuamos con enojo, intolerancia y queja por los obstáculos. Algo que tal vez Jairo pudo haber dicho, pero no le dijo, ay, esta mujer, ¿verdad? ¿Qué hora se le ocurre? Pues si ya sanó, ¿verdad?
Pues si ya sanó, ¿verdad? Porque lo que podemos ver es que todavía la mujer habla, y no solamente habla diciendo yo estoy, sino explica el motivo, la causa, la razón, el proceder, ¿verdad? De ella para con Jesús. Imagínense a Jairo, imaginémonos nosotros ahí, con la urgencia, pero él no actuó así, no actuó con enojo, no actuó con intolerancia para con esta mujer. No actuó, hermanos, ni siquiera con queja por los obstáculos que se estaban presentando. O ni siquiera tampoco vemos ver que actuó con arrebatos, dejando la ayuda de Jesús y buscando, ¿verdad?, por otro lado, ¿verdad? Porque muchas veces así es. Cuando no recibimos la ayuda que queremos en el momento que queremos, ¿qué hacemos? Ya. Y nos vamos y buscamos, porque no nos gusta esperar. No nos gusta esperar, ¿cierto? Queremos la ayuda ya y comenzamos a buscarla por otros lados, pero las cosas se complican más. Y esto Jairo no lo hizo. ¿Qué hizo Jairo? Fue paciente. Esperó, hermanos. Tampoco actuó con exigencias, queriendo que Jesús actuara ya. No, Jairo no hizo esto, hermanos. Fue paciente. Jairo actuó con resignación, hermanos. No en el sentido de, pues ya ni modo. Pues ni modo, pues ya pasó esto, ¿verdad? Pues ya lo que tenga que suceder y pensando de manera negativa. No, sino en el sentido de aceptar con paciencia y conformidad lo que estaba sucediendo y poniendo en las manos y voluntad de Jesús a la vida de su pequeñito. Poniendo en sus manos a su pequeñito. Y con esto es otro de los significados de la palabra resignación. Tiene que ver con esto, hermanos, con actuar o aceptar con paciencia y conformidad lo que estaba sucediendo y poniéndose en las manos y voluntad de Jesús. Que sea lo que Dios quiera. Como el Señor Jesucristo la experimentó estando en el huerto de Getsemaní. ¿Lo recuerdan? Si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siendo paciente, sometiéndose a la voluntad del Padre, poniendo sus manos, su vida en las manos del Padre. Y es que Jairo, hermanos, creía que si Jesús ponía sus manos sobre ella, su hija sanaría, su hija viviría, por lo que fue paciente y esperó al Señor. Algo, hermanos, que nuestro Dios también quiere de nosotros. Algo que Dios, hermanos, requiere de nosotros, hermanos. No porque esté preocupado atendiendo a otros. Ese no era el problema, ¿cierto? El problema no era que Jesús estuviese atendiendo a esta mujer y por estar atendiendo a esta mujer, entonces no pudo atender rápidamente a su hija, porque recordemos en otro caso, cuando un centurión romano, ¿lo recuerdan? Preocupado, que tenía un gran interés y amor por uno de sus, no era su hijo, pero uno de sus siervos, y sin duda lo quería como parte de su familia, estaba también gravemente enfermo y fue con el Señor Jesucristo. Este hombre en su fe le dijo: di la palabra y mi criado sanará. Mi criado quedará, tan solo di la palabra, porque yo también soy un hombre bajo autoridad, ¿cierto? Y estoy sobre autoridad de otros. Y digo a este, ve y va. Y a otro, haz esto y lo hace. Dice, tú tienes la misma autoridad, hazlo. Pero el Señor quería trabajar en la fe de Jairo. El Señor quería trabajar en su carácter, quería fortalecer, hermanos, su confianza en el Señor. Es por eso que lo hizo esperar. Permitió que este suceso sirviera para que la fe de Jairo se afianzara, que fuera paciente, que esperara, que depositara su vida, su situación en las manos de nuestro Dios, lo mismo que nuestro Dios quiere de nosotros, hermanos. Por lo que de igual manera, hermanos, nosotros seamos pacientes. Esperemos a nuestro Señor. Dice ahí en el Salmo 22. Vamos a leerlo, hermanos. Salmo 22. Salmo 22, versículo 4 y versículo 5. Salmo 22, 4 y 5. Y ese es el testimonio, hermanos, que debería quedar para nuestros hijos. El ejemplo que ellos deberían ver en nosotros, así como vernos humillados, implorando el favor de nuestro Dios, hermanos, de la misma manera, siendo pacientes y esperando a nuestro Dios. Porque dice aquí en el Salmo 22, versículo 4 y 5, ¿qué dice? En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti
y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y con base en esto, nuestros hijos haciendo lo mismo, confiando, esperando, dependiendo del Señor. Porque han recibido ese ejemplo, hermanos. Hermanos, podemos ver cuán importante es que esperemos, que seamos pacientes. Pero continuando con nuestra historia, hermanos, ahí en Lucas capítulo 8, en el versículo 47, nos dice que cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, ¿verdad? Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y como al instante había sido sanado, hermanos, podemos ver que Jesús le dice: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Y es que, hermanos, nuevamente, no era solo necesario acercarse a Jesús y tocarlo. Era necesario hacerlo con fe, confiando en el Señor. Es por eso que el Señor resalta, ¿cierto? No fue el hecho de que te acercaste, te abriste paso, que lo hizo, y eso es lo que nos lleva a la fe, porque no solamente esta mujer, sino también Jairo, tuvieron, hermanos, que superar diferentes obstáculos, ¿cierto? Diferentes impedimentos para llegar a Jesús y que la voluntad y obra de nuestro Dios se llevara a cabo en ellos. Pero no era eso suficiente, era necesario que ejerciera fe, hermanos, que confiara, que creyera plenamente que Cristo obraría a su favor, hermanos, como lo hace ver ahí a nosotros en Hebreos 4, versículo 15 y 16, que nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego, ¿qué dice el versículo 16? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo nos debemos de acercar? Confiadamente. Eso es lo que necesitamos, hermanos, y eso es lo que ella necesitaba también. Algo que también, hermanos, fortaleció la fe de Jairo. Cuando escuchó, ¿verdad?, que su fe, ¿verdad?, le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Algo que avivó su paz. Sin embargo, así, hermanos, como tan pronto vemos aquí, muchas veces sucede también con nosotros, que tan pronto como nos fortalecemos en el Señor, fortalecemos nuestra fe, avivamos nuestra paz a través de sus promesas, a través de nuestra confianza en Él, hermanos. De la misma manera, muchas veces las ocasiones se complican. Porque parecía que todos vamos bien. Sanó a esta mujer, así va a sanar a mí. Su fe se fortaleció. Su fe, hermanos, fue más firme en ese momento. Su paz, ¿verdad?, se avivó dentro de él. Descansó delante de quien estaba y quien le acompañaba a su casa. Pero dice la palabra de Dios que tan pronto terminó de hablar esta mujer, llegó uno de su casa con una mala noticia, ¿cierto? Miren, hermanos, por favor, ¿qué es lo que dice el versículo 49? Lucas 8, 49. Lucas 8, perdón. 49. ¿Qué dice? Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más. Qué tremendo. Qué golpe tan duro. Nuevamente podemos ver que la fe de Jairo es zarandeada, ¿o no? Es tambaleada, hermanos. Podemos ponernos en su lugar de Jairo. Imaginarnos, hermanos, lo que sintió. Y es que si su dolor era grande, cuando su hija estaba gravemente enferma, estaba a punto de morir, y fue a ver a Jesús para que le acompañase a su casa y la sanase. Ahora el dolor que estaba experimentando en este momento, cuando llega este hombre y le dice: tu hija muerta. No molestes más al maestro, hermanos. Podemos ver, hermanos, una vez más la fe de Jairo tambaleada, y una vez más que surge la tentación de la desesperación, porque su hija, su única hija a quien amaba, había muerto. Nuevamente surge la tentación del enojo por no haber llegado antes, por no haber
sentirse apresurado. Surge la tentación del hubiera y de la queja por los obstáculos. Pues si nos hubiéramos apurado, si esa mujer no nos hubiera retrasado, pues total ya estaba sana. O si Jesús hubiera apresurado las cosas, esto no había pasado. Inclusive surge la tentación del desaliento y la frustración. Porque eso es otra de las tentaciones que surgen. Cuando las cosas se complican, hermanos, también tenemos, hermanos, que tener mucho cuidado con esto, porque el mensaje de estas personas o de esta persona era muy negativo. Tu hija ha muerto. Pero aparte era un mensaje desesperanzador, porque dice, no molestes más al maestro. De gran desaliento, de desánimo. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Ya no hay más que se pueda hacer, hermanos. Algo con lo que también nosotros tenemos que tener cuidado, porque no estamos exentos de malas noticias. No estamos exentos, hermanos, de que las cosas se agraven, de que las cosas se compliquen, hermanos. No estamos exentos de opiniones y pensamientos que resultan ser muy desesperanzadores en ocasiones. Porque nos dejamos llevar, como lo hemos visto, por lo que vemos, por lo que oímos, de tal manera que de esa manera hablamos, cuando nuestra fe debe de estar puesta en nuestro Señor. Debemos de estar confiando en Él, hermanos. Y es que cuando las cosas empeoran, hermanos, nuestra fe es puesta en crisis, lo cual es un momento crucial. Es un momento crucial porque o nos arrebatamos tomando malas decisiones, o nos damos por vencidos y dejamos de insistir haciendo nuestra parte y pidiendo a Dios que Él obre, o nos derrumbamos y deprimimos perdiendo el sentido y propósito a las cosas, o nos afianzamos y perseveramos confiando en el Señor. Esto es un momento muy crucial. Y es algo en lo cual debemos de tener mucho cuidado. Cuando las cosas se complican, hermanos, y es que no basta solo con saber que Él puede hacerlo, hermanos. Es necesario confiar y no dejar de confiar y seguir confiando, lo cual vemos que hizo Jairo, hermanos, por lo que este es otro ejemplo. Sigamos el ejemplo de Jairo, número 4, pues cuando las cosas empeoraron, no permitió que el temor le gobernara. No fue gobernado por el temor ni desmayó, siguió confiando en Jesús, en nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Lucas 8, versículos 50 y versículo 51. Lucas 8, versículos 50 y 51. Ayúdenme a leerlo, hermanos. ¿Qué dice? Oyendo, le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Oyéndolo Jesús. ¿Qué oyó Jesús? Lo que así es, la noticia. Lo que este hombre le decía, ¿cierto? Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Sin embargo, ante este dicho, hermanos, Jesús le respondió estas maravillosas palabras. Y es que, hermanos, dice Juan 2:25, que Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque Él sabía lo que había en el hombre. Y es que nuestro Señor Jesucristo es omnisciente, ¿cierto? Él sabe, hermanos, Él conoce nuestras luchas, Él sabe nuestros pensamientos, sabe por lo que estamos pasando, aunque tal vez podamos tener una sonrisa, ¿verdad?, en nuestro rostro. Él sabe la angustia o el temor que podemos estar experimentando por dentro, Él lo sabe, Él lo conoce. Es por eso que le dijo estas palabras, además que conoce la tendencia humana, por lo que conociendo esto, el Señor Jesucristo le dijo, no tengas temor. Así como también muchas veces a nosotros a través de su palabra nos exhorta a confiar en Dios y no temer, porque es lo primero que salta cuando las cosas se complican. El temor, el miedo a que las cosas se terminen mal, ¿cierto? A que no podamos superar esa situación, como él, la pérdida de su hijita, ¿verdad? O muchas otras cosas más. Y es que cuando tememos, hermanos, desmayamos. Es por eso que Dios nos dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Además, hermanos, que cuando tememos nos paralizamos y no seguimos adelante. Pues dice Proverbios capítulo 29-25, el temor del hombre pondrá. Es algo que nos ata.
Es algo que nos aprisiona y que nos impide a seguir avanzando en la voluntad de Dios, a seguir confiando en el Señor. Y luego termina este versículo: mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Al qué? Al decidir seguir confiando a pesar del temor. Y es que Cristo no le está diciendo que no experimentara temor. Cristo no le está reprochando, a ver, ¿por qué estás sintiendo temor? Lo que Cristo le está diciendo es: no permitas que ese temor que estás experimentando en este momento te gobierne, que tome control de tu mente y de tu corazón. Tan solo ten fe. Tan solo confía y no dejes de confiar. Sigue confiando, como también se lo dijo en otra ocasión a este padre de familia. Al creer, si puedes creer al que cree, todo le es posible. ¿De qué se trata, hermanos? De creer y no dejar de creer y seguir creyendo, confiando en nuestro Señor. Así que Jairo, hermanos, decide creer, decide que tu confianza no desmaye, y si lo haces, tu hija sanará. Tu hija sanará, Jairo. En otras palabras, suelta a tu hija en mis manos, pues si confías en mí, tu hija no va a morir. Y es que, hermanos, con esto tiene que ver la confianza en Dios. Con soltar nuestras circunstancias, nuestras necesidades o nuestra vida o lo de las personas que amamos en las manos de nuestro Señor y creer que Él obrará. Algo que nos cuesta trabajo. Porque cuando están las situaciones difíciles y tomamos la decisión de confiar en el Señor, somos muy dados a volverlas a tomar y volvernos a preocupar, ¿cierto? Y volvernos a angustiar y volver a querer tener control de eso, cuando lo que el Señor quiere es que confiemos en Él, que descansemos en Él, que soltemos cada una de esas circunstancias en las manos de nuestro Señor, porque Él ha prometido encargarse de ello. Él ha prometido, hermanos, ayudarnos. Y esto aún cuando otros no lo hagan. Y esto aún cuando otros, hermanos, se opongan. Y esto aún cuando otros se burlen, como vemos que sucedió. Porque cuando llegaron a la casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban, ¿cierto? Entonces Jesús les dice que no lo hicieran. ¿Por qué? Porque esta niña no estaba muerta, sino que dormía, en el sentido de que Él la resucitaría. Pero cuando dice estas palabras, ¿qué hacen estas personas? Se burlan. Miren lo que dice, hermanos, versículos 51 al 53. 51 al 53. ¿Qué dice? Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero Él le dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de Él, sabiendo que estaban. Y yo creo, hermanos, que no solo se burlaban de Jesús. ¿Lo creen ustedes también? Yo creo que también se burlaban de Jairo. Y yo creo que inclusive hasta lo cuestionaban. Lo cuestionaban si él también creía lo mismo. Y tal vez inclusive hasta le reprochaban por haber ido con Jesús, porque ya ves como la gente y tal vez le decían: ¿para qué fuiste? No sirvió de nada, tu hija murió de todas maneras, mejor te hubieras quedado aquí, mejor hubieras pasado los últimos momentos con tu hija, hubieran estado juntos como familia. ¿Para qué fuiste? ¿Para qué pusiste tu fe en este hombre? Así como lo hace muchas veces el mundo y trata de hacernos tambalear en nuestra fe para con el Señor. Sin embargo, podemos ver, hermanos, que Jairo no lo permitió. Jairo, hermanos, no dejó de confiar en el Señor. Jairo tomó la decisión de seguir confiando en el Señor, aun cuando otros no lo estaban haciendo. Pidió su ayuda, hermanos, creyó que Cristo la sanaría, y podemos ver que así fue. Y esto es lo mismo que nosotros necesitamos hacer, hermanos. Cuando las cosas se compliquen, cuando las cosas se empeoren, hermanos, no temamos, no desmayemos, soltemos todo en las manos de nuestro Señor y sigamos confiando en Él. Porque no es suficiente con creer, hermanos, es necesario creerle a Dios y seguir creyendo en Dios y no dejar de creer en nuestro Dios. Necesitamos seguirlo haciendo. ¿Qué dice Hebreos 10? Hebreos 10, 35 y 36. Hebreos 10, 35 y 36.
Seamos pacientes. No perdamos nuestra confianza. ¿Qué dice Hebreos 10, 35 y 36? Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Para que habiendo hecha la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Pero siempre y cuando permanezcamos confiando en el Señor. Insistamos en nuestra fe. Esta es la razón por la que también se nos dice ahí en Josué 1:9, ustedes lo conocen, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta es la certeza que tenemos que tener. Es por eso que también en Deuteronomio 31:8, un versículo que el año pasado fue de muchísima bendición para mi vida, nos dice, Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Hermanos, necesitamos seguir adelante, no desmayar, confiando en nuestro Dios. O como nos lo dice Joel, vamos a buscar Joel, hermanos, ayúdenme a buscar Joel, capítulo 2, versículo 21. Joel 2, 21. Puestos en pie, hermanos, ayúdenme a leerlo. Y un momento más nos tomamos nuestro lugar otra vez y terminamos. Joel capítulo 2, versículo 21. Puestos en pie, hermanos, cuando lo tengan, Joel 2, 21. Hace calorcito, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ¿verdad? Por estos ahora nos apagó porque se estaba ya mire cómo quedó. Pero bueno, pero gracias a Dios, ¿verdad? Porque lo alcanzamos a ver, lo valoramos. ¿Qué dice Joel? Capítulo 2, versículo 21, dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Una vez más, ¿qué dice? Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Pueden tomar su lugar, hermanos. Una tercera vez lo leo yo. Tierra, no temas. Y esto es para apropiarlo. Podríamos poner en lugar de tierra, podríamos ponerle nuestro nombre. Póngale su nombre mientras yo digo el mío. Samuel, no temas. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Amén. Como vemos, hermanos, que lo hizo en la familia y en la salud de la hija de Jairo. Cómo la revivió. Cómo la sanó. Terminemos, hermanos, leyendo aquí Lucas capítulo 8. Lo que sucedió, dice en el versículo 54, mas él, tomándola de la mano, ¿verdad? No haciendo caso de lo que la actitud y lo que estaban haciendo ahí, sino viendo la fe de este hombre, tal vez de su esposa también, dice, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había. A una reacción que, pues yo creo que es muy humana, ¿no? Que se llega a dar, ¿verdad? Pero como que llega a ser incongruente. Estás pidiendo algo, estás esperando algo, estás confiando en algo y cuando se da o no, te turbas, ¿verdad? Quedas atónito, ¿verdad? En otro pasaje dice que se espantaron, como cuando estaban orando por la liberación de Pedro, ¿se acuerdan? Y Pedro llegó a la puerta y la muchacha lo oró, de verdad, lo vio y se quedó muda, ¿verdad? Espantó, le volvió a cerrar la puerta, ¿verdad? Y se fue, ¿verdad? Y no se la creían los que estaban ahí adentro, ¿verdad? Y estaban orando por eso. Pero, hermano, necesitamos confiar. Porque esa es la promesa de nuestro Señor, que si creemos, Él va a obrar. Así que, hermanos, hay cosas que escapan de nuestras manos. Hay cosas que escapan de nuestras manos. Hay situaciones, hermanos, en las que no sabemos qué hacer.
Reconocemos que necesitamos la ayuda de Cristo, hermanos. Sigamos el ejemplo de Jairo, porque hemos visto, número uno, cuando enfrentó esa difícil prueba, no enfrentó el problema solo, se humilló y imploró la ayuda de Cristo. No lo hagamos nosotros, no enfrentemos las cosas solos, humillémonos delante de nuestro Señor, imploremos su ayuda, pues no solo se humilló e imploró su ayuda, también confió en Cristo, que solo Él podía sanar a su hija, y descansó en Él. También podemos ver que aun cuando estaba luchando con la premura del tiempo por la gravedad de su hija, fue paciente, no se desesperó, no tomó decisiones arrebatadas, al contrario, se puso en las manos y en la voluntad de Jesús, descansando en Él, que Él hiciera su voluntad, que Él llevara, ¿verdad?, el ritmo del tiempo y no Jairo, que fuera en el tiempo y en el momento del Señor. Al igual, hermanos, que cuando las cosas empeoraron, no fue gobernado por el temor, no sucumbió ante el temor ni desmayó, siguió confiando en Jesús. Y eso es lo que necesitamos hacer, mantenernos firmes, seguir confiando en el Señor, no sucumbir ante la gravedad de la situación, ante lo que vemos, hermanos. Necesitamos seguir confiando en el Señor, hermanos, porque cuando lo hacemos, entonces podemos ver a Dios haciendo grandes cosas, obrando, llevando a cabo su voluntad y entonces fortaleciendo nuestra fe. Amén. Pero es necesario, hermanos, que seamos pacientes, que esperemos y que confiemos en el Señor, que no desmayemos. Sin duda, hermanos, todos enfrentamos situaciones difíciles y complicadas. Tal vez como varones, hermanos, algo de esto, de lo que vemos en la vida de Jairo, hermanos, es algo con lo cual hemos estado viviendo, hemos estado luchando. Pero tomemos la decisión de seguir el ejemplo de Jairo, actuar de manera correcta como Él lo hizo, buscar al Señor y depender de Él, porque solo Él nos puede ayudar. Hermanos, reconozcamos, no es ser débil, hermanos, mejor dicho, las debilidades no son malas en nuestra vida, son una gran bendición, porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Cuando reconocemos que no podemos, entonces el poder de Cristo reposa sobre nosotros. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu ayuda. Gracias, Señor, porque tú estás al pendiente de cada una de nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas solo. Gracias, Señor, porque aunque la labor que tenemos como padres, tanto de las mamás como de los papás, pero hablando específicamente de los padres, puesto que hoy es el día que se celebra, que se les honra, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque sin duda no es fácil esta gran bendición que tenemos, este privilegio que nos has encomendado, esta responsabilidad que tú nos has dado de ser padres, de poder ser las cabezas de nuestro hogar. Y hay veces, Señor, que se nos complica, pero ayúdanos, Señor, a no querer luchar solos. Gracias te damos por la esposa que tú nos has dado, esa ayuda idónea. Gracias te damos por el apoyo de nuestros hijos, que es una bendición en nuestras vidas. Pero más aún, Señor, te damos gracias. Y aún también gracias por la ayuda que tenemos a nuestro alrededor. Pero más aún, gracias te damos por la ayuda que tenemos en ti, Señor. Ayúdanos a buscarte y ayúdanos a no dejar de confiar en ti. Aun cuando las cosas se compliquen, ayúdanos a perseverar. Ayúdanos, Señor, a no buscar ayuda por otro lado. Ayúdanos a seguir insistiendo, a ser pacientes, a esperar tu tiempo, ver esa obra que tú vas a hacer. Disponernos para ello, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Como dice tu palabra, a estar firmes, Señor. A esforzarnos y ser valientes, confiando que tú estás con nosotros. Y así con rostros inclinados y ojos cerrados, ¿habrá alguien aquí, algún papá, que tal vez está pasando por alguna situación en la cual siente que no puede, que se ha escapado de sus manos, pero que se da cuenta que necesita de la ayuda del Señor Jesucristo? Habrá alguien que dice: pastor, ora por mí. Yo quiero seguir el ejemplo de Jairo. Quiero ser como él en momentos de prueba, en momentos de tribulación, en momentos de adversidad. Quiero actuar de manera correcta, así como él lo hizo. No desesperarme, no desmayar, no buscar ayuda por otro lado. Ayúdame a humillarme en los pies de mi Señor y depender de Él, confiando plenamente que Él va a obrar. ¿Habrá algún papá que dice: pastor, ayúdame a orar?
necesito que me ayudes a orar, que el Señor me ayude para poder seguir adelante confiando en el Señor. ¿Habrá alguien que puede levantar su mano? Gracias a Dios por ese papá. ¿Habrá alguien más? ¿Algún otro papá que dice, pastor, ore por mí? Yo reconozco, gracias a Dios, que necesito la ayuda del Señor. Gracias a Dios, también mamás están levantando. Una mamá que dice, pastor, esto también se aplica a mí. Por favor, ayúdame a orar para que pueda seguir este ejemplo. Gracias a Dios. Hermanos, que el Señor nos ayude. Y ayúdenos a orar por cada uno de los padres para que podamos ser de ejemplo y buscar a nuestro Dios y depender de Él. Señor, tú conoces los corazones, yo he visto las manos, sabes las situaciones que nos aquejan, Señor. Ayúdanos a no desmayar, Señor. Ayúdanos a buscar tu rostro. Ayúdanos a estar en tu presencia y a estar implorando tu favor. Ayúdanos a humillarnos delante de ti, Padre bendito, porque te necesitamos. No hacernos los fuertes. No pensar que nosotros solos podemos. A no ser sabios en nuestra propia opinión. A no jactarnos pensando que todas las cosas están bajo nuestro control, haciéndolas a nuestra manera y viviendo lejos de ti. Ayúdanos a acercarnos. Ayúdanos a venir ante tu presencia. Ayúdanos a cada día humillarnos delante de ti, Señor, dependiendo plena y totalmente, Señor, de tu ayuda. Ayúdanos, Señor, que cuando las cosas se compliquen, podamos perseverar confiando en ti, en que tú vas a obrar, que vas a hacer grandes cosas. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con el programa. Dejo el tiempo.